Dios los bendiga, hermanos. Como dijo la pastora, está en Lucas 23:34. Y también es, bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesucristo dijo esa palabra, se sentía un poco triste. ¿Por qué? Porque Él estaba en la cruz, fue crucificado, y el motivo era que estaba dispuesto para salvar a la humanidad. Él estaba colgado de ese madero para salvar a cada persona que estaba en ese lugar en ese momento. Y también para los tiempos venideros, que somos nosotros en este tiempo. En aquel tiempo la salvación era un poco difícil. Tenían que servirle al Señor por mucho tiempo, buscar del Señor, de Jehová, y no era tan fácil. Tenían que hacer muchos sacrificios, y a través prácticamente de los profetas, cada tiempo el Señor ponía una persona que le hablaba al pueblo para que vinieran a sus pies, para que el pueblo tuviera perdón y no se perdieran. Pero Jesucristo fue la clave principal de todo. Jesucristo vino, fue humillado, golpeado, ultrajado. ¿Qué no le hicieron al Señor? Y Él recibiéndolo todo. Como dice un maestro que yo conozco por ahí, que dice que la salvación de nosotros es inmerecida. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó sin merecerlo. No teníamos salvación, estábamos separados del Padre, y Jesucristo vino a unir ese vínculo que nosotros ya no teníamos. Él sacrificó su vida para que la humanidad tuviera perdón. Él no vio las cosas malas que las otras personas hacían, sino que Él tenía un corazón noble, y Él quería que la humanidad no se perdiera. Por eso vino, duró 33 años predicándole el perdón al pueblo de Israel. Él no tenía que, por qué, vamos a decir, hacerlo. Él lo hizo porque estaba lleno de amor, y eso era lo que Él manifestaba, el amor que sentía por los demás. No, como dijo Juan en una de sus, cuando estaba bautizando, ¿cómo llamó el pueblo de ellos? Raza de víbora. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro como piedra. Ellos no les importaba. Las cosas que hacían eran cosas horrendas. En su corazón no había amor, no había perdón. Como decían, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Pero Jesucristo no era así. Jesucristo vino a redimir el pueblo, a darse Él para que nosotros tuviéramos hoy día salvación. ¿Qué sacrificio tuvo que pagar por eso? Su vida. Aunque Él dijo
que a él no daba su vida. O sea, él daba su vida y luego la tomaba para atrás. Muchas personas dicen que los judíos fue que mataron a Jesucristo. Los judíos no lo mataron. Él vino a redimirnos para que la humanidad tuviera perdón y no nos perdiéramos. Gloria a Dios. Prácticamente hay muchas cosas. O sea, el perdón es inmenso. Se puede dar una prédica de 3 días de lo que es el perdón en diferentes maneras, porque el perdón es de acuerdo en el momento o de las cosas que se hagan en ese momento. Jesucristo se sentía triste porque había un pueblo riéndose de él, un pueblo burlándose, y él estaba dispuesto a perdonar. O sea que el Padre, por eso dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Si ellos se habían imaginado lo que Jesucristo, el sacrificio que estaba haciendo por ellos, que estaban ahí burlándose en el pie de la cruz, ellos no lo habían hecho. Porque si ellos habían sabido que el riesgo, o sea, el peligro que ellos corrían, perdón, esa es la palabra, que ellos se me fue la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero así era, ellos corrían mucho peligro en ese momento. No había salvación para ellos. Ellos esperaban un rey, un hombre grandioso, un hombre con mucho poder, con la cabeza llena de oro, como se acostumbraba los reyes en aquel tiempo. Pero no, él vino humilde, sencillo, para enseñarle a ellos que la humildad es el todo. ¿Para qué vivamos exaltados si tengamos que ser humildes? Solamente grande. La gente aquí se cree grande aquí en la tierra, pero nomás solamente hay un solo Dios, una sola persona grande, que es el Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Aquí en la tierra se saltan, qué sé yo, que quieren que lo adoren. Nomás una sola persona de adoración, que es Jesucristo, porque fue el que pagó el precio por nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Y que tan fácil, suponiendo, con una sola palabra, que nosotros hoy digamos: el Señor nos perdona. Solamente tenemos que abrirle nuestro corazón a Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y Él entra a nuestro corazón. No tengamos que hacer más nada. Recibirlo a Él, y Él nos dará gozo, paz. En el medio de la tribulación, Él pone fortaleza en nosotros, pone paz en nuestros corazones. ¿Qué más necesitamos? Cuando llegan los problemas, Jesucristo nos da la fuerza. Miren cómo está esta iglesia. Vamos a ver. Si la gente supiera lo que es recibir a Jesucristo como su Salvador, en el parqueo allá afuera hubiera gente, encima de los carros hubieran encaramado personas, recibiendo la palabra, recibiendo el maná del cielo, recibiendo la comida espiritual. Pero no, es como tú le hablas a veces a la persona del Señor de hoy día, y es como si le dieran una bofetada.
porque no tienen ese corazón humilde, no están dispuestos a recibir a Jesucristo como su Salvador. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad que sí? Cuando el Señor nos perdona a nosotros. Gloria a Dios. Cuando recibimos ese perdón del Señor, gloria a Dios. Y lo más bonito de todo, hermano, que Él lo tira en lo profundo del mar y ya no se acuerda de ello. Él nos perdona y somos como nueva criatura. Gloria a Dios. Nosotros somos que a veces buscamos, ¿verdad que sí? Recordarnos, ay Señor, y ya el Señor borró eso. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pues la próxima palabra, hermano, está en Lucas capítulo 23, ahí mismo, versículo 43, donde dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y esta palabra la tiene mi hermano Evan. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos. Aquí está la segunda palabra que Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos a leer el versículo en sí y también el versículo anterior también, porque los dos están muy juntamente conectados. En el 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en este contexto, aquí podemos ver Jesús crucificado con dos criminales, uno a su izquierda y uno a su derecha, con él. En Marcos 15:27 hace especificaciones que fueron ladrones. Que podemos ver que un ladrón estaba acusando y burlándose a Jesús, como todos los otros gentes que le estaban burlando, pegando y tratando a Jesús mal a través de todo su camino hasta el Calvario. Pero aquí vemos uno de los ladrones no hizo eso, hizo en realidad el opuesto, que él defendió a Jesús en este lugar. Y podemos ver entonces, este buen ladrón, como dicen, le dijo a Jesús: recuérdate de mí cuando entre a tu reino. Y esta fue que provocó la segunda palabra en la cruz que Jesús dijo. Entonces, primeramente vamos a hablar de este buen ladrón. ¿Qué tipo de persona es? Por cierto, si él estaba en la cruz muriendo, es porque él hizo un tipo de crimen tan mal, tan horrendo hacia los romanos, que los romanos usó uno de los peores castigos para enseñarle, para juzgarle y también enseñarle al pueblo. Al decir que el crimen que él hizo no fue ningún cosa liviana. Pero la cosa es que entre medio cuando estaba defendiendo a Jesús, él reconoció que su castigo fue justamente recibido por sus hechos. Y entendió que fue justo que le estaba pasando a él. Aunque él fue un ladrón y hizo algo muy malo, podemos decir que él no puede ser redimido. Por lo tanto, pasado que él fue la única persona durante todo el tiempo que yo conozco hasta ahora que defendió a Jesús en sus últimos momentos contra la gente, contra el mundo. Quizás este versículo en Marcos 9:40 que dice, Jesús hablando: porque él que no es contra nosotros, por nosotros es. En este caso Jesús estaba hablando a sus discípulos. En este caso se aplica igual, porque aquí este único ladrón bueno en la cruz que hizo algo malo y entendió que él hizo malo, fue la única persona que estaba al lado de Jesús. Me parece que sí, él quizás podía llegar a ser redimido. Entonces, ¿qué él dijo a Jesús para provocar? Él decirle a Jesús: recuerda de mí cuando él entras en tu reino. Por cierto,
él estaba ya en su última. Él ese día se iba a morir o muy inmediato. No había escape porque ya estaba cierto su muerte. Pero parece como él tenía fe. Tanta fe que él creía que si él pedía eso a Jesús, quizás algo bueno podría resultar. Él pensaba que quizás el fin será mejor como estás ahora, una manera u otra. Quizás él no entendía por completo, pero él tenía esa fe y esperanza. Y quién sabe, Jesús fue una persona muy popular y famosa. Quizás este ladrón malo fue entre todas las multitudes que seguían a Jesús, escuchando su palabra, viendo los milagros que él ha hecho. Quizás hasta él llegó a escuchar este versículo en Lucas 11:23, Jesús diciendo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparama. Quizás escuchó eso, pero al fin del día vemos que está aquí en esa cruz, muriendo por sus acciones y sus crímenes. Pero al fin, como nosotros mismos también hacemos la misma cosa, como Dios nos atrae a nosotros con sus palabras, con todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, pero muchas veces por nuestra propia dureza de corazón, naturaleza humana, y simplemente porque siempre nos da la gana, vamos en nuestros propios caminos y vamos contrario a Dios. Pero, pensando ahora, quizás él escuchó ese verso en Lucas. Ahora él se ve aquí, recogido con Jesús en sus últimos, los dos, ahí en esa cruz. Quizás le renació a él esa fe, esa esperanza que él tenía antes y se arrepintió. Porque al fin del todo, él reconoció que Jesús es el Rey. Porque dice, Jesús, recuerda de mí cuando entrará en tu reino. Un hombre muriéndose no va a decir algo como así, si él no creía la cosa que Jesús hecho y dijo. Especialmente cuando él entró a Jerusalén presentándose como un rey. Ahí él tenía fe que ese fue en realidad la persona que Dios ha prometido, el Mesías, Cristo. Aunque quizás él no entendía todo, pero él creía cómo Jesús se presentó y que Jesús ha dicho y hecho. Entonces, si vemos entonces, si el ladrón dice, recuerda de mí cuando entras a tu reino, ¿cómo contesta Jesús? Él dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tipo de respuesta es eso? Es decir, recuerda comprar huevo al camino a la casa, y la persona te dice, el bizcocho está cocinado en el horno ya. Entonces te pone a pensar, ese no es un contesta directo o obvio a la cosa que le preguntó y le pidió. Tenemos que recordar entonces que Jesús es Dios. Él conoce las intenciones del corazón y sabe todo que te ha pasado y tu disposición en tu corazón hacia Dios. Tanto así, si leemos en Lucas, hablando del reino de Dios, porque aquí el ladrón pidió ser recordado en su reino. En Lucas 17, versículos 20 a 21, dice: Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, Jesús hablando, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí o he allá. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. A decir que el reino de Dios no empieza en el futuro. El reino de Dios ya empezó cuando Jesús dijo esta palabra, porque Jesús es el reino de Dios. Aleluya. A decir que todo lo que está en Jesús ya somos partes del reino de Dios. Y ya que somos parte del reino de Dios, ahí mismo cuando este ladrón hizo esa confesión y reconoció su mal y aceptó como Jesús siendo el rey, él ya en ese instante ya se arrepintió y recibió la salvación y fue parte del reino de Dios. Entonces él no tiene que ser recordado porque él ya está en el reino. Entonces, hasta tanto que Jesús mismo le dijo que él va a recibir muy pronto, a ese mismo día, su cumplimiento de estar en el reino de Dios. Al decir, como cuando Jesús se dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Donde ella va a recibir la recompensa, el cumplimiento total de estar en el reino de Dios. Igual como nosotros cristianos, que somos hijos de Dios, que somos parte del reino de Dios. Nosotros estamos esperando también a escuchar esa palabra que Jesús nos dice a nosotros: de cierto tú estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque un día u otro la muerte va a venir, y nosotros tenemos la fe y la esperanza y la certeza que cuando ese momento llega podemos escuchar el voz a través del Espíritu Santo que nos dice tales cosas. Aleluya. Y todo esto fuese posible solamente a través de la cruz, porque en ese mismo día salvación ha llegado en su totalidad. El precio del pecado que nos ha separado de Dios se eliminó. Y entonces se hizo para nosotros un puente que nos da nosotros directo acceso hacia Dios a través de su Espíritu Santo. Tanto así, el mismo paraíso que el ladrón va a ir, nosotros tenemos acceso en eso ahora, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos da ese paz, ese descanso, un toque del paraíso, ¿sabes? Ahora que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, le digo a ustedes sea parte del reino de Dios, porque así podemos disfrutar el descanso que el Señor da, que podemos tener el cumplimiento de nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestro último deseo es estar con Jesús para siempre. Dios lo bendiga. Pues vamos a tener, está en Juan capítulo 19 versículos 26 y 27, donde dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tiene a tu madre. Aleluya. Y esta la tiene mi hermano Robert. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad y a los pastores por tomarme en cuenta. Vamos a orar por esta palabra, que sea el Señor, que cada palabra que salga de mi boca sean de su agrado. Sí, Señor. Que no salga palabra de mi boca que a Él no le agrade. Señor Jesús, te pido por esta palabra, Señor, bendícela. Y que llegue, Señor, al corazón de cada hermano aquí presente. Si es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces la palabra que voy a leer, si estoy un poco nervioso, no es por ustedes, es solamente prepararme aquí a hablar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús dice: mujer, he aquí tu hijo, y discípulo, he aquí tu madre. Si ustedes no pensaron por qué Jesús encargó a María a Juan, porque él tenía más hermanos. Como era familiar, podía dejarla a cargo de uno de sus hermanos, pero él prefirió dejársela a Juan. ¿No se han preguntado ustedes por qué? Juan 7:5 dice que ni sus hermanos creían en él. Y Juan espiritualmente era el hombre más cercano a Jesús. Y Jesús sentía un cariño especial por Juan. Jesús en ese momento, en su más profundo dolor y de humillación, miró a su madre y se preocupó por ella, porque él sabía el peligro también que ella corría a él dejarla viuda. En ese tiempo no era bien recibida. Por eso
se le encargó a Juan, que era su discípulo más cercano, al que él más amaba. Juan también ahí estaba recibiendo una bendición de parte de Jesús. Su corazón ahí iba a ser cambiado. Esa palabra de Juan a su madre significa mucho para nosotros espiritualmente, para nuestra fe. Con esa palabra tiene que aumentar, me imagino. Gloria a Dios. Si Jesús ahí muriendo tuvo esa compasión por su madre, ¿qué ustedes piensan ahora que Jesús está en su poder actual, en su trono? ¿Qué ustedes creen que ahora tiene para nosotros? Solamente hay que seguir su palabra, cumplir su palabra, hacer lo que le agrada a Dios. Aleluya. Estamos haciendo nosotros lo que le gusta a Dios, lo que le agrada. No me digan, no me contesten, mediten ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Porque Juan dejó todo para seguir a Jesús. Algo grande recibió de parte de Jesús, ¿ustedes no lo imaginan? Cuando se habla en la palabra de que hay que dejar todo para seguir la palabra de Dios, no significa que si tú tienes 2 bicicletas que la vendas. Son cositas que hay dentro de uno. Aleluya. Que hay que irla dejando atrás. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. No que si tú tienes 2 bicicletas que la vendas y te quedes sin nada, sino que hay cositas, rincones y cositas que hay que irla limpiando. Ay, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hay que despojarse, hermano, de muchas cositas que hay por ahí. Hay que dar amor y ser compasivo con los demás. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, porque si Jesús ahí, como él estaba ya agonizando, hizo tanto, nada más no fue por María, porque hizo por todo. Ustedes se imaginan ahora qué nos espera a nosotros si nosotros le servimos de corazón. Va a ser más grande la misericordia de él con nosotros. ¿Ustedes no piensan? Pero estamos dispuestos nosotros a pagar el precio. Lo estamos haciendo. No me conteste tampoco, me dice, ¿no? Dígaselo a él. Pero hay que seguir trabajando. Gloria a Dios. Amén. Lucas 14:33 nos dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Lo que le dije anterior, eso no significa que si tú tienes una bicicleta que la vendas, sino que nos despojemos de cositas que nos atan, que todavía existen. Aunque digamos gloria a Dios, todavía hay cositas que están por ahí. Sí, hay que sacarla y perdonar. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y ahí Juan, como Juan dejó todo para seguir a Jesús, él recibió un nuevo corazón, un corazón de carne, dice la palabra. Fue cambiado, fue transformado su corazón. Gloria a Dios. Jesús prefirió más lo espiritual que lo biológico cuando dejó a Juan a cargo de María. Se fue más por lo espiritual.
Así, hermano, que mi exhortación es que nos despojemos, que limpiemos las esquinas. Dios le bendiga, hermano, esa es mi parte. Esto fue lo que trajo aquí. Pues la próxima palabra, la cuarta palabra está en Mateo 27, versículo 46. Donde dice, Elí, Elí, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta palabra la tiene mi hermano pastor Félix, que pase por aquí. Dios bendiga, amado. No se asusten si me caigo, ¿ok? Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Queremos agradecer al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Y a los pastores que vieron bien, ¿verdad? Que trajeron esta palabra. No es fácil, hermano. Se pone uno nervioso, ¿verdad? Porque no va a perder la palabra de uno, sino la palabra del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y me tocó esta palabra. Y he estado estudiando todos los días. Pero créanme, hermano, que esta palabra es bien profunda. Eso es que... Pero yo no voy a estar más que 5 segundos aquí, no se preocupe. Y terminar. Me tocó la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros vemos, lo vemos desde el principio, ¿verdad? Jesús empezó a tener esta agonía desde el Monte de los Olivos, cuando todos conocemos la historia, ¿verdad? Cuando el que lo traicionó, el que lo vendió, ¿verdad? Le dio el beso a Judá le dio el beso a Jesús y fue preso. Yo digo que desde ahí empieza la agonía del Señor, porque él sabía a lo que él iba. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y cuando está, yo imagino que todos los pensamientos de Jesús mientras cargaba esa cruz por ahí para abajo hasta llegar al monte, se me olvidó el nombre, el Gólgota. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y ahí empieza él a expresar las primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, ¿verdad? Madre, ahí tu hijo, y así sucesivamente, y hasta llegar hasta esta cuarta palabra: alabado sea el nombre del Señor, donde él se sentía como solo. Yo no sé si usted ha experimentado, ¿verdad?, esa experiencia que usted ha tenido un problema, está pasando por una circunstancia y usted dice, ¿por qué me siento solo? Y él pues se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús gritó con voz fuerte, utilizando la poca respiración, porque ya le estaba llegando la agonía a él, a los 12 del Señor, y necesitaba, ¿verdad?, en el momento de esa angustia, porque como que tenía ya el alma como que se le quería salir, y sintió, en ese momento se sintió solo. Estas palabras que Jesús pronuncia desde la cruz del Calvario no fueron porque se sintió abandonado por el Padre. A todo lo contrario, el Padre tenía que echarse al lado un poquito porque tenía que cumplirse la palabra. Él tenía que, ¿verdad?, morir en la cruz del Calvario, como estaban diciendo nuestros compañeros, ¿verdad?, por un propósito. Y Él lo estaba haciendo por usted y por nosotros, por mí, que estamos aquí, alabados sea el nombre del Señor. Como ser humano, Jesús experimentó el dolor y la angustia normal de un género humano, sintiendo una intensa soledad al verse abandonado por todo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido abandonados? Que cuando estamos en un momento de desesperación, mire, hermano, yo he notado que a veces he experimentado mil veces, que he tenido algo y he hablado con otra persona y me ha dicho, no, si tú eres cristiano, orarás a tu Dios, ¿sabes? Y a veces necesitamos hablar con alguien, desahogarnos con alguien, mire, hermano, y no lo tenemos, pero el Señor dice que tenemos que, con quien tenemos que desahogarnos es con Él.
Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sentido soledad al vernos abandonados por los discípulos, amigos, por ser traicionados, por ser acusados de blasfemo, al ser vestidos, golpeados, blasfemados, insultados e incluso hasta ponerle una corona de espinas. Se pasó la vida haciendo bien, sanando enfermos, libertando a la gente de los demonios, saciándole la sed, el hambre a la humanidad. Y con eso los que estaban alrededor no les importaba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los hombres no fueron lo suficientes para hacer pasar por esto, haciendo el bien de todo. Llegó hasta el extremo del amor, dio su vida por aquellos que lo estaban crucificando, incluso hasta por los malos y los buenos. Si vemos y leemos, como leyó nuestra pastora en Isaías 53, versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, tenía que cumplirse lo que Isaías dijo, que él tenía que llegar hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor, dar su sangre por cada uno de nosotros. Él no necesitaba, yo digo que nosotros, ¿verdad?, necesitamos de Él. Él no nos necesita de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre quiere que nosotros vertemos ante Él. Alabado Dios. Con su sacrificio se convirtió en nuestro amigo, porque amigo es aquel que se priva de algo o de muchas cosas para ofrecerla. Amigo es aquel que es capaz de dar la vida por uno. Amigo es aquel que puede en un momento renunciar a la comodidad de su casa y hacer que sienta suya, querido, apreciado. Amigo es aquel que deja su tierra y ayuda a salvar a la tuya. Amigo es aquel que tiene confianza y plena alegría, que siempre es transparente en ti y siempre te lleva hacia el crecimiento en la fe y el amor de Dios. Amigo es aquel que edifica, el que une y el que reúne, no el que destroza, no el que destruye, no derriba para sentirse encima de los demás. Y amigo es aquel que da la vida para salvar, como lo hizo Jesús. Fue el único. Yo como padre, yo no daría a mi hijo para que salvara la vida de nadie, digo, en mi parte humana. Pero Dios lo hizo. Aleluya. Estando nosotros en delitos y pecados, mandó a su hijo. Dijo: bueno, esta humanidad se tiene que salvar, porque Él no nos hizo para que nosotros nos fuéramos al infierno. Él nos hizo para que tuviéramos vida eterna. Pero por medio del pecado de Adán y Eva, ¿verdad?, pues todo esto ha pasado y tenía que cumplirse la profecía de Isaías, que el día uno que daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que derramaría su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. El sufrimiento de Cristo simboliza el sufrimiento del ser humano. Jesús en la cruz, Jesús en la agonía de la cruz experimenta en su alma los efectos del pecado de la humanidad. Es decir, experimenta la ruptura de la comunión con Dios. Desde la cruz del Calvario veía a todos los hombres y mujeres que sufrían, sintiendo su propia llaga en las infinitas llagas de todos los cuerpos, y que serían atormentados por el hambre y la miseria. Sintió las heridas que no son consecuencia de la injusticia ni de la crueldad, el dolor de las llagas de los encarcelados, de los rechazados, de los despreciados por la misma sociedad. Sintió en su pecho el dolor que sentía un anciano cuando es olvidado por los suyos. Sintió en la piel el ardor
de todos aquellos que serían magistrados por la raza. Y esa voz desde el silencio se unía a Jesús diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y mi palabra, Dios le bendiga y Dios le guarde. Pues la siguiente palabra, hermano, la quinta palabra está en Juan capítulo 19, versículo 28, donde dice: tengo sed. Y esta la tiene mi hermano Diori. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Al fin llegué. Gloria al Señor. Bendecido sea su nombre, Jesús. Encontraremos la palabra de Dios en el libro de Juan, como la pastora lo había dicho, capítulo 19, versículo 28. Aleluya. Y quiero agregar el versículo 29 para enfatizar. Gloria al Señor. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Dice el 29, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y le acercaron a la boca. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, y que no sea mi entendimiento ni mi inteligencia, sino que sea, Padre Santo, tu Espíritu Santo guiándonos hacia toda verdad. Sí, Señor. Gloria al Señor. El apóstol Juan, en este versículo, nos está dando una ilustración, la cual, no se lo voy a negar, me partí la cabeza, me rompí la cabeza humanamente buscándole sentido a esto, porque dije: tengo sed. Una palabra corta, es algo sencillo, o sea, simple y llanamente tenía sed. Pero ¿por qué tenía sed? ¿Debido a qué tenía sed? Y comencé a cuestionarme y a cuestionarme hasta que al final le dije: Señor, me rindo ante ti, que seas tú que me esté iluminando y me esté guiando hacia el propósito de esta palabra. Gloria al Señor. ¿Y sabes qué pude desglosar o qué el Espíritu pudo mostrarme? Que Juan nos está señalando tres principios, tres propósitos, tres aspectos en este pasaje. El primer aspecto que nos está revelando Juan es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, porque una de las palabras dichas por Jesús, esta palabra, tengo sed, está relacionada con una de las necesidades básicas, o una de las necesidades más básicas del ser humano. Aleluya. ¿A quiénes le da sed? Aquí veo agua, que supongo es para eso, para saciarnos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en este momento estaba experimentando su total y completa humanidad. Hay personas, creo que le llaman gnósticos, si mal no recuerdo, los cuales interpretan y dicen que Jesús no vino a la tierra en cuerpo y carne, o sea, en carne y sangre, sino que vino como un espíritu. Pero aquí el apóstol Juan nos está declarando y nos está mostrando la realidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo al exclamar: tengo sed. Pero esta sed fue producida, ¿por qué? Porque si tú caminas una milla o varias millas, tú puedes perder electrolitos y deshidratarte y tener sed. Es algo normal. Pero como ya todos o la mayoría de los que ya pasaron estuvieron explicando el procedimiento, el proceso por el cual nuestro Señor Jesucristo fue avanzando desde los 40 y algo de puñetazos que recibió por el Sanedrín hasta lo que había pasado en el Getsemaní, donde según la palabra su sudor se había convertido en sangre. Era tan fuerte su angustia que estaba sangrando. Ahora mismo no recuerdo el nombre de ese síntoma, pero tiene una denominación, tiene un nombre. Gloria al Señor. Luego fue azotado
su piel desgarrada, comenzó su sangre a fluir, a salir de su cuerpo. Entonces imagínate, su organismo está perdiendo electrolitos, está perdiendo la sangre, está perdiendo todas las sales minerales que rehidratan e hidratan tu cuerpo, que le dan fortaleza a tu cuerpo. Gloria al Señor. Pero ¿qué nos quiere decir esta parte? ¿Por qué Juan nos está señalando la humanidad de Cristo? Aleluya. Dice en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo o a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. Una vez más se señala. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, nadie lo crucificó, nadie lo mató. Él lo hizo porque Él quiso. A sí mismo lo hizo. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Escuche esta palabra, obediente. Aleluya. Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de la cruz. Aleluya. Otra condición que afectó la condición física de Jesús fue la fecha o el momento en que fue crucificado. Pido disculpas si voy rápido, pero es bastante información y otros necesitan. Gloria al Señor. Sabemos que en este mes de abril es un mes donde aquí en Estados Unidos por lo menos se torna un poco frío, pero mayormente es caliente. Y por los relatos de la crucifixión fue entre las horas 9 a 3, 4 de la tarde. O sea que si vemos ese momento, fueron las horas donde el sol estaba en su más alto. Entonces imagínate, ese sol acabando, aparte de las heridas y de todo lo que había perdido, gloria al Señor. Dice la palabra que solamente probó. Imagínense, cuando usted está sediento, cuando usted tiene sed, que su paladar se pega a su lengua y usted se queda como que viendo visiones, o como decimos, viendo mimitas en el aire. Usted encuentra agua y usted lo que quiere es saciarse. Usted toma toda la que pueda, pero por lo que leí anteriormente, si usted prestó atención y está aquí, podrá darse cuenta que no fue agua lo que le dieron a beber vinagre. Dice que solamente tomó un sorbo. Pero ¿para qué tomó ese sorbo? ¿Por qué un sorbo? Dice Mateo 27 versículo 34, para los que están anotando: allí le dieron a Jesús vino mezclado con miel, pero después de probarlo se negó a beberlo. En otras palabras podemos decir que solo mojó sus labios. Marcos 15, 23 dice: le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. La mirra, por lo que he leído, es una especie de anestésico que le daban a los que crucificaban para menguar el dolor y para que puedan soportar la angustia. Pero este se negó a consumirla. Entonces decimos y vimos en este primer desglosamiento que Juan testificó de la deidad y la humanidad de Cristo. Especifiqué la humanidad, pero quienes han leído la Biblia, si usted no la ha leído, léala. Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante, Juan comienza narrando quién es Cristo. Dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y continúa explicando que todas las cosas por Él fueron creadas. En otras palabras, Juan sabía que Cristo no era solamente un hombre. Aleluya. Lucas lo especifica más como hombre, pero Juan esclareció esta parte. El segundo punto es el cumplimiento de las Escrituras. O sea,
Jesús estaba plenamente consciente. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Aleluya. Jesús no fue crucificado porque le tocó ese momento o porque al Sanedrín, a Caifás y a Anás le dio celos por su posición y quisieron acabar con esta persona por simple y mera casualidad. No, todo estaba escrito, todo estaba planeado, todo estaba organizado. Aleluya. Lucas 24, versículo 44. Me encanta usar la palabra para predicar la palabra. No me gusta hablar por mi propia cuenta. Cuando todavía estaba yo con ustedes, Jesús hablando, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está especificando que Él no vino a la tierra por mera casualidad. Jesús vino a la tierra a cumplir la escritura, a cumplir la palabra. Entonces estas son pistas que ayudarían a identificar a quién, al Mesías. Gloria a Dios. Aleluya. Algunas pistas. No sé si ustedes han leído el cuento de Hansel y Gretel, o han visto la película de Hansel y Gretel, la historia, que habla de dos niños que iban caminando en el bosque y para no perderse iban dejando migajas por todo el camino, para que cuando quisieran retornar pudieran encontrar las migajas. Entonces así mismo la escritura nos está dando, o les dio a las personas de esa época, pistas para que entendieran quién era el Mesías. Aleluya. Como por ejemplo en Salmos 22, capítulo 15 dice: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Y el Salmo 69, 21, que es la que nos va a conectar ahora, gloria al Señor, dice: y por comida me dieron miel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, la palabra ya lo había dicho anteriormente. Aleluya. Y Jesús, ¿qué hizo? Cumplir lo que la palabra había profetizado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La tercera es la separación del Padre. Aquí hay controversia. Aquí muchos van a discrepar de esta idea. Gloria al Señor. Más que una afección física, esta sed que Jesús tenía era una sed espiritual. Más que ese sentir de su cuerpo por causa de las heridas y del mal momento que vivió, la ausencia del Padre, por causa de ¿qué? Del pecado que fue depositado sobre el cuerpo. Escuchen bien lo que dije. Sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos expresa y nos muestra que Jesús es 100% hombre, pero la Escritura nos muestra también que Él es 100% Dios. Y en ese momento en que el pecado de todos ustedes y mío, no me voy a excluir, estaba sobre ese cuerpo que Él había tomado de su Madre María para realizar esta obra redentora. Entonces, sabemos que en Isaías, Febo lo explicó hace un momento, 53, nos habla de esto, que Él fue herido por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, este momento que Él experimentó, en el que, a pesar de que tenía sed físicamente por la condición en que estaba, había una sed espiritual, porque el pecado, escucha bien, el pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Si quieres acercarte a la presencia de Dios, procura la santidad, procura estar preparado para esto. Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies, porque Él es santo. Dios aborrece el pecado. Salmo 5, 4 y 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Gloria al Señor. Tengo sed. Jesús padeció esta parte
para que la escritura fuese cumplida. No fue casualidad, no es casualidad que hoy, 2023 años después de este acontecimiento, estemos hablando de este personaje. Hay personas que dicen que Jesús pasó, que ya eso fue algo que, óyeme, la Biblia es el libro más viejo que se ha leído, o que se contradice, pero todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo y se ha cumplido. Una prueba de ello es lo que acabamos de leer. Jesús tenía sed y en vez de darle a beber agua, le dieron a beber vinagre. Dios les bendiga. Amén. Pues la siguiente palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Y esta parte la tiene mi hermano Martín. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, llegó la hora. Consumado es. Así será. Bueno, hermanos, de verdad que les confieso que estoy enfrentando uno de mis mayores miedos, que es predicar, o sea, hablar delante de la gente, como hablar en público. Ese es un miedo, muchas veces muchos de nosotros tenemos, y yo no soy la excepción. Bien, entonces para ayudarme con la prédica, yo pues creé una diapositiva para que ustedes no me estén mirando a mí, sino miren para allá. Ok. Si no, miren acá, y yo voy a intentar pues explicarlo de esta forma. Consumado es, vemos acá el pasaje en la Biblia en Juan 19:30, y dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, consumado es, la palabra que estuve investigando, consumado es, en griego es tetelestai o tetelestía, y significa pagado en su totalidad. Bien, pagado en su totalidad, consumado es. Esa palabra tiene poder, y esa palabra todavía resuena en el corazón. Lo que quiso dejar dicho Jesús con esa palabra, tetelestai. Ahora bien, en el pueblo de Dios, antes, esta palabra, le voy a dar un poquito de lo que había investigado, se usaba cuando un siervo, ¿verdad?, su amo le encomendaba una tarea, y la tarea el siervo la completaba en su totalidad. Entonces decía: amo, tetelestai, he cumplido la tarea que me encomendaste. Bien, y al igual lo utilizaban los artistas cuando completaban una obra, una escultura. Cuando ya la veían que estaba completa esa obra, entonces ellos decían tetelestai. También se usaba en las transacciones comerciales, cuando, por ejemplo, una persona tenía una deuda, debía algo, y cuando la pagaba, entonces la sellaban esa deuda con un sello que decía tetelestai, pagado por completo. Ahora bien, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Qué había pagado él en su totalidad? Pues evidentemente Jesús hablaba de la deuda que la humanidad tenía con Dios. Si nos vamos al principio de todo, cuando vemos en Génesis que Adán y Eva, pecaron, ellos perdieron lo que era la comunión con Dios. Sí, Adán
al pecar, pierde esa comunión que tenía con Dios. Anteriormente, Adán se podía pasear desnudo por el jardín del Edén y Jehová, Dios, podía hablar con él. Había comunión. Entonces, cuando pecan, son separados de Dios. Y recuerden que el pecado, la paga del pecado, ¿verdad?, es la muerte. Entonces, cuando estaban separados de Dios, entonces la humanidad le debe eso a Dios. Entonces, continuamos. Vemos acá en Juan algo que nos ilustra la obra a la cual fue enviada a ser Jesús. Y él horas antes de él entregar el Espíritu o de entregar su vida por nosotros, él le habló al Padre en Juan 17:4, donde él le dice a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nótense, él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál es esa obra? Queremos saberlo, ¿verdad? Entonces, en Lucas 19:10 nos revela algo. ¿A qué vino Jesús al mundo? Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Lo acabamos de ver ahora mismo, ¿verdad? La comunión con Dios, ese vínculo que había al principio. Si vemos acá en Romanos 3, 23, 20, este pasaje nos revela la obra que Jesús completó. Queremos saberlo. Bueno, dice acá en el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vemos acá, la obra que Jesús completó fue la redención. Es decir, aleluya, Jesús pagó con su sangre por nuestros pecados. Ya la mayoría de los predicadores de hoy estuvieron hablando de eso, por eso no quiero abundar en el tema, porque ya sabemos en Isaías 53, al principio de iniciar el culto, pues la pastora estuvo hablando de cómo Jesús cargó con todos nuestros pecados, en el pasado, en el presente y en el futuro. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice aquí en el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, como acabo de decir, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede justificarse por sí mismo. Tiene que hacerlo a través de la fe por Jesucristo. Bien. Acá quiero hablarle algo más. ¿Qué quedó consumado en la cruz? Pues lo acabamos de ver. Cuando Cristo dice tetelestai, Él dice que pagó por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos. Es decir, en esa cruz, en esa palabra, Jesús estaba diciendo: Padre, he completado la obra. Aleluya. Bien, he completado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora bien,
si Jesús completó la obra, ¿tenemos nosotros algo que agregarle a esta obra? No, ¿verdad? Porque ya todo está hecho. Ahora bien, Jesús, cuando terminó el trabajo en la cruz, todas las profecías que apuntaban a él en aquel entonces se terminaron. Es decir, cuando vemos el pueblo de Israel, Dios le encomienda que a Moisés hiciera un tabernáculo. El tabernáculo, todos los símbolos que están representados en el tabernáculo apuntan a Jesús. Por eso, en aquel entonces, podemos ver que se decía que era el período de la ley. Luego que Jesús completa el sacrificio en la cruz, entramos entonces al período de la gracia. Es decir, que ya, o sea, nosotros no tenemos que sacrificar un cordero para expiar nuestro pecado. La expiación de nuestro pecado ha sido por Cristo Jesús en la cruz. Bien, es decir, que cuando Cristo muere, también en esa cruz venció al diablo. Es decir, Él venció la muerte. Ya el diablo no puede acusarnos de ningún pecado. Es decir, cuando venimos a Cristo, si usted en su vida anterior, antes de ser cristiano, cometió algún pecado, ya el diablo no puede acusarlo con ese pecado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le parece? Si el diablo está usando esas armas, dígale que no, que ya Cristo pagó por mí. O sea, Él no puede juzgarme. Yo no tengo que tener temor de entrar a la iglesia y predicar la palabra. Bien, entonces, ya para finalizar, cuando Cristo dijo, consumado es, nos da la esperanza de la vida eterna. Bien, y así nos lo revela en Juan 3:16, el capítulo o el versículo de la Biblia más predicado del Evangelio. A ver, vamos a recitarlo todos al mismo tiempo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, en su sangre, en su Pues la última palabra, hermano, como siempre, ¿verdad? El pastor se lo ha olvidado que era de él. Le digo, ¿tú te recuerdas que la última palabra era tuya? ¿Cómo? Gloria a Dios. Pues está en Lucas capítulo 23, versículo 46, donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pastor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, hermano, es mirar los nuevos, hermano, porque ya lo que han predicado, pues ya tienen una idea, pero el que es nuevo, hermano, créanme que las rodillas se aflojan a veces. Sí. El que no está acostumbrado especialmente si no está acostumbrado a hablar al frente de muchas personas, pero no uno se acostumbra, hermano. Y cuando una de las cosas que tenemos que tener presente siempre es que no podemos pararnos aquí confiando en nosotros mismos. Amén. Si te paras confiado en el Señor, el Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Si confías en ti mismo, hermano, dos cosas van a pasar. Una es que no va a haber unción, porque si confías en ti mismo, el Espíritu Santo dice, ok, hazlo tú. Pero si confía en el Señor, entonces el Señor se va a encargar de que las palabras necesarias sean dichas en el momento adecuado y para la persona adecuada. Eso es algo que aprendí en el diario caminar, hermano. Yo saco más tiempo
hablando con Papá Dios cuando voy a predicar que estudiando la palabra. O sea, no me descuido en estudiar la palabra, no me descuido en hacer el bosquejo. Pero créanme que es más importante preocuparse de que el Espíritu Santo sea el que hable, hermano. Me llena de gozo, de verdad. Me llena de gozo y saber que cada día pues vamos descubriendo los talentos en este lugar. Y siempre orando al Señor para que esos talentos no se queden sentados, hermano. Y que esas luces no se queden escondidas debajo de un árbol. Como yo soy el último, tengo mucho tiempo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, hermano. Es que hay tanto de qué hablar, hermano. Pero yo creo que se cubrieron todos los puntos. Lo hicieron muy bien todo, para la gloria del Señor. Entonces, a mí me toca pues la última palabra, que quiero leer en Lucas 23, 46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, hermano. Yo creo que Martín lo expuso muy excelente. Y ya es muy similar lo que se daba aquí. Porque ya el Padre, ya el Señor había terminado. Ya había terminado. Ustedes saben la satisfacción, hermano, que se siente en nuestro diario vivir. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha emprendido algo? Especialmente en los tiempos de Navidad, ya para comenzar el año, comienzan ¿cómo que dice esta palabra? Que comenzamos 7 años voy a hacer tal cosa. Sí, voy a hacer tal cosa, este año me voy a poner a dieta, este año voy a hacer ejercicio. Pero bueno, pero la mayoría de esas cosas no se cumplen. Son proyectos que no se cumplen. Entonces, pero cuando nos proponemos hacer algo y lo terminamos, como que produce satisfacción. Como que produce satisfacción. El Señor en todo tiempo, Él estuvo consciente de todo, hermano. Él estuvo consciente, aún en esa condición que Él estaba, que era para de repente no estarlo. Podríamos decir que la condición que el Señor estaba, después de haber sido tan maltratado, era, y en una cruz colgando, era para que la mente podía divariar, ¿verdad? En la parte humana. Pero el Señor no. Él estuvo consciente en todo lo que estaba haciendo, muy consciente. Él sabía lo que estaba haciendo. Y no escatimó absolutamente nada en cuanto al dolor que estaba pasando. Porque se acordó de su mamá, cuando le dieron a tomar, cuando él pidió agua, hermano, que eso es algo muy... Y ustedes no tienen la idea, hermano, la sed que produce. Yo digo porque cuando yo me corté esta mano, en avance, hermano, que salió mucha sangre, pero muy rápido salió mucha sangre. Y una de las cosas que nunca se me olvida, porque cada vez que estamos haciendo, escuchando las 7 palabras, siempre, cuando llega este punto de la sed, siempre me acuerdo de eso, que llegó un momento que habían pasado como unos 8 o 10 minutos, y de repente se me entró una sed a mí, pero algo que me desesperaba, porque el dolor era grande, el dolor que tenía en la mano era insoportable, era algo pero la sed sobrepasaba ese dolor. Incluso yo le dije a una de las personas que estaba ahí, le dije: denme agua, quiero agua, tengo sed. O sea que, y comparativamente, fue un pequeño, podría decir un aruñazo, un rasguño fue. Entonces, imaginémonos al Señor que ya estaba prácticamente sin sangre, que ya había derramado toda esa sangre. Entonces ya Él estaba ya para morir. Pero aún así, aún en esos momentos, todavía Él estaba consciente, muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vemos la maravilla, porque ya después que Él había terminado, cuando Él dijo: consumado es, ya está todo terminado.
yo sé que en la cruz de Calvario debió sentir una satisfacción enorme. Está hecho, hermano. Aquellos judíos que estaban debajo, aquellos que lo acusaban, aquellos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, el Señor dijo, ya está todo cumplido. Después de haber terminado, ya se había llegado el momento que ya todo estaba terminado, ahora él iba a tomar su lugar de vuelta. El Señor iba a tomar el lugar que le correspondía, el lugar que siempre estuvo. Ahora iba a ir al cielo otra vez a tomar su lugar. Entonces por eso es que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo ya que iba otra vez a tomar su lugar. Y ahora, hermano, no fue ahora porque él bajó como hombre y sufrió y padeció todo, pero ahora se iba en gloria, hermano, y con el título en la mano. Bueno, por ponerlo así, si era que, porque recuerden los libros, ¿se recuerdan en Apocalipsis? Aquellos rollos que no había nadie. Entonces por verlo así, que él fue con su título y le dijo, Padre, aquí está, aquí tiene la deuda, ya la pagué, ya lo pago. Ya pagué la deuda que nadie podía pagar. Santo. Esa deuda que nadie, ningún ser creado podía pagarla. Y el mismo Dios, siendo Él el Todopoderoso, siendo Él el creador de todo, siendo Él el que lo creó todo, bueno, Él tomó forma humana, así como tú y yo, hermano. Y yo podría decir, me atrevo a decir, que fue el hombre más sencillo que la tierra ha pisado, el hombre más humilde que la tierra ha pisado. Entonces, que él no solamente tomó forma humana, porque él podía tomar forma humana y venir a la tierra y darse el lujo y decir, yo soy quien soy, pero no, fue todo lo contrario. Él se humilló hasta lo sumo. Él se hizo el menos de todo. Siendo él el más grande, se hizo el más pequeño, que es una tremenda lección. Y es lo que él le dijo a aquellos discípulos, a Juan y a Jacob, cuando le dijo, el que quiera ser grande allá en el cielo, tiene que hacerse el más pequeño aquí en la tierra. Esa es la lección. Porque ya estaba todo hecho. Ya ahora entregándole su espíritu al Padre, ya él iba a su presencia a tomar su lugar. Y ahora no es solo la palabra, hermano. Él es la palabra, pero él siempre fue la palabra desde el principio, ¿verdad? Pero ahora Él es nuestro abogado, hermano. Aleluya. ¿Tú te imaginas quién tienes tú por abogado? Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Añádele, puede añadirle más cosas de lo que Él es. Él es nuestro intercesor, hermano, y es nuestro abogado, porque si ciertamente le fallamos al Señor, cuidado si todos los días le fallamos en alguna cosa, ¿verdad? Pero Él es nuestro abogado, hermano, y lo más lindo de todo es que Él nunca ha perdido un caso. ¿Qué abogado tenemos nosotros intercediendo en todo tiempo por nosotros? Pero no solamente está intercediendo para nosotros, para que no nos sintiéramos solos, nos dejó al Espíritu Santo también. Estamos completos, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de ir y decirle allá afuera a la gente, hermano, tenemos la responsabilidad de decirle que hay un Señor.